Si estás aburrido y no tienes nada que hacer o quieres algo de fondo para hacer tus deberes, te invito a escuchar a un trío de filósofos amantes de todo lo referente al anime, mangas, cómics, videojuegos, cine, series, literatura y muchas otras friquerías del momento. Con Sergio, Pablo y Bastián y su particular forma de ver la vida, damos el paso a un capítulo más de Hablando de todo sin saber de nada. Bienvenidos a este capítulo especial de Hablando de todo sin saber de nada. Estamos acá 2/3 del programa, ya que Sergio no pudo participar. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial y estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación. Presentamos a Mauricio Yoyo Salfate, dibujante, artista gráfico, director de arte de la revista Trauco. Hola Mauricio. Oye, muchas gracias Bastián, muchas gracias Pablo por el interés. Estamos lanzando por estos días Duque 23, un cómic que he estado dibujando durante los últimos 3 años, después de haber estado 30 años sin hacer cómics. Actualmente estoy viviendo en Ecuador, acá en el oriente de Cuenca, donde empieza la Amazonía, territorio Shuar. Así que nada, pues muy feliz de contactar con mi chilito querido. Espero estar pronto por allá para el lanzamiento físico de la obra. Por mientras está disponible desde mi Instagram, Yoyo Salfate. Ahí tienen el link a la obra íntegra en su versión blanco y negro. 60 páginas de cómics cyberpunk. Pelas de cable, modelos 3D y tinta china. Buenísimo. Ahí lo estaremos comentando y compartiendo. Bueno, para hacer como una especie de presentación a la gente que nos va a estar escuchando, viendo, a ver si nos puedes contar un poco de cómo partiste, de tus inicios, de cómo fuiste entrando al mundo del cómic y cómo se fue desarrollando a lo que está ahora. Si nos una pequeña reseña ahí de lo que ha sido tu carrera. Bueno, yo parto dibujando desde que tengo memoria, digamos, desde chico. Básicamente porque me entretenía mucho, ¿no? Y muy influenciado por una tía que tenía que había estado autoexiliada en Francia. Entonces ella me regala Tintín, me regala Asterix, ¿no? Y después, como el otro gran recuerdo que tengo es Mampato, mi mentor, don Temo Lobo. Mi papá llegaba todos los jueves con la revista y para mí era así una alucina. O sea, me gustaba La Pequeña Lulú, no sé, Iron Man, todas las cuestiones como mexicanas que se publicaban en ese momento. Pero Mampato tenía esa cosa de una cercanía tremenda, y la estructura del relato, que era muy similar a Asterix, me alucinaba. Entonces realmente era como un estreno, ¿no? Todos los jueves como que sabía a lo que iba. Y el vínculo afectivo, además, obviamente, con mi papá. Me la leía, me la traía, ¿cachai? Entonces por ahí parte el tema. Después, como cuando estudio, pensé cómo estudiar arquitectura. Finalmente termino estudiando diseño teatral en la Chile. Y en esa época, cuando hago un viaje como a Argentina, me pongo en el viaje en bus, ¿no? Que era muy largo, un viaje como de intercambio cultural con la gente de la universidad donde estudiaba. Me pongo a dibujar mi primer cómic, que era un personaje que yo hacía en graffiti, que lo hacía en las paredes, que tenía como un stencil. Empiezo a hacer como un primer relato, ¿no? Con esta idea ya bien clara del cómic. Entonces las cosas que me había dado mi tía, en algún minuto me regaló un juego para hacer cómics, que era para hacer cómics de Lucky Lucky. Entonces venía con transparencias para calcar, una especie de mesa de luz, ¿cachai? Como una mesa de animador precaria, ¿no? Con los ganchos donde colocarla, y traía unas reglas para poder hacer los globos, poder dibujar las viñetas, dibujar la onomatopeya. Entonces yo de chico ya había jugado harto como en eso. Entonces un poco un recuerdo de eso, empiezo a hacer este primer cómic, ¿no?
Y un poco más adelante ya, como ya de frentón me encuentro de vuelta en Chile y veo la Trauco en un kiosco. Y ya me decido como a publicar. Los visito, los voy a ver, les llevo este cómic que había hecho y muchas hojas sueltas que tenía como especies de portadas, ¿cachai? Yo cuando era bien chico como que fui bien apoyado en mi desarrollo artístico, con mi familia, donde estudiaba, por todo el entorno. Nadie tenía muy claro que chucha era lo que yo dibujaba, ¿cachai? O sea, me gustaba andar en skate, ¿cachai? Y tenía como toda una gráfica súper coherente con eso, ¿no? Con Peralta, ¿cachai? Con ese mundo punk, skater, ¿cachai? Y claro, lo que hacía era cómics, pues, era como diseño gráfico, ¿no? Pero acá existía como una concepción muy tradicional del arte, el diseño y la arquitectura, ¿no? No estaba muy armado este paciente. Pero por esta influencia yo tenía más o menos claro que era cómics lo que hacía. Cuando publica La Cucalona, el Temo llama a un concurso. Entonces manda un guión y invita a dibujarlo. Y yo lo dibujo así, le pongo mucho empeño y gano el concurso. Entonces conozco al Temo y el Temo hace el erróneo comentario de decirme, oye, tenés talento, te podrías dedicar al cómic. Y además me pagan una plata, me gano un premio. Entonces, claro, siempre estuvo como ahí latiendo. Y yo diría, en ese minuto, en ese viaje, se activa, ¿no? Y se activa como por una necesidad también de tener un canal de comunicación, ¿no? Muchos de mis compañeros eran de la escuela de estética, otros de teatro, yo hacía diseño teatral, me había involucrado en montajes, siempre de hecho me ha gustado mucho la dimensión multimedia, poder como desarrollarme en muchas áreas distintas, no quedarme como encerrado en una. Pero en ese minuto me di cuenta como de eso, como del poder que tenía el cómics para entregar un mensaje, o sea, en términos de autosuficiencia, necesitáis un blog, un lápiz, te armáis más o menos una historia y podéis contar cualquier cosa. O sea, construir realmente un imperio, ¿no? Como en el caso de algunos. Y cuando vi la Trauco, además vi la plataforma. O sea, estaba en todos los kioscos, decían que le iban a sacar un mensual. Estaban pagando poco, pero estaban pagando, siempre pagaron, ¿cachai? O sea, tenían como una visión también un poco más profesional de este cómic, más underground, más alternativo. Y ahí me inicio en el dibujo de cómics. Durante los 80, los 90, empiezo publicando en La Trauco, La Murcana. Antes había publicado ya en mis fanzines. Y hago portada prácticamente para todas las revistas de cómics de la época, para las de política también, la APSI, la revista Hoy, que está como todo ese mundo. Y finalmente empiezo a publicar afuera, publico en España, expongo en el Salón de Anguleme, publico en La Totem, en La Fierro, hago una portada de nada para La Totem, que se publicaba en toda Latinoamérica, era súper popular, ¿cachai? Era como una revista bien de kiosco, no tan de nicho como esta otra. Y en ese minuto, había conocido ya un montón, tuve la suerte de conocer a Kino, de conocer a Moebius, de conocer a Jodorowsky. Y en una de esas viaja Moebius a Chile y lo veo dibujar, y el weón dibujaba tan rápido también, que como que decido de que el tema del cómics, o sea, como el salto siguiente que venía, no daba, ¿cachai? Como, bueno, mejor me dedico a otra cosa. Y ya venía súper interesado en el tema de la multimedia, de la animación, ¿cachai? Y finalmente me meto de editor de arte de Salo Editores, donde me toca hacer el Basurita, el Galería del Terror, así. Y aprendo un montón de comunicaciones, de desarrollo de productos editoriales, ¿cachai? Y después ya me meto en una productora, aprender animación 3D y de ahí ya hice un par de películas y mucho tiempo desarrollando multimedia educativa. Y en eso pasó como 30 años. Y hace 3 años, como les contaba, retomo el dibujo de cómics. Ya estoy como en otra, ya me voy de Chile, medio que me autoexilio también. Y
y tenía muchas ganas de contar una historia que me habían contado, una historia que se unía como en muchas cosas que había visto, que había vivido. Entonces de ahí me doy cuenta que la forma realista de bajarlo y que además me iba a permitir como seguir viajando y poder trabajar a la distancia era el cómics, ¿no? Tengo el apoyo de mi pareja en ese minuto que me alienta a hacerlo, que no es menor, digamos, y me lanzo. Y durante este tiempo básicamente estuve dibujando esta historia para Trauco, rehicimos algunos capítulos de Trauco y he dibujado harto para India, para el mercado de allá, algunas obras completas. Últimamente hice color de un Drácula, que nunca había hecho color, que fue muy entretenido. Y claro, y es una volada totalmente distinta a la acá. También estoy haciendo con Canadá unos juegos de mesa, juegos de salón, juegos de rol. Y siempre hago comisiones, ¿no? Me veo involucrado en distintos proyectos. Ahora me invitaron en Chile a trabajar en una película Cyberpunk que la están empezando a producir, a hacer la dirección de arte. Antes trabajé en Mampato, en Selnik, el último pirata también. Estudié diseño teatral. Entonces son áreas que me interesan mucho. Pero ese es como el relato en breve, ¿no? Tengo casi medio siglo, entonces he hecho muchas cosas, digamos, este es como un resumen. Sí, hoy nombras cosas súper icónicas. Acá estábamos hablando con Pablo que, bueno, acá tenemos una revista Trauco. Estamos viendo una en que aparecen los tíos de acero. Ajá, sí, perfecto. Ahí vamos a compartir algunos screens de la revista. Y eso, cosas. Claro, bueno, en toda esta otra historia como digital, tuve la suerte de crear y dirigir el Abra Palabra, Matemática. Trabajé en la creación de Virtualia, también una de las primeras comunidades en internet. Trabajé en la Regata Web, uno de los primeros juegos masivos online. Claro, he tenido la suerte de formar parte de la historia de la infancia de varios, ¿no? Sí, de hecho, eso le comentaba al Pablo que por ejemplo, viendo ahí tu portafolio, estaba la portada del Basurita. Uh-huh. Y pucha, para mí icónica esa portada, como me llegaba a mi infancia. Toda esa generación. Claro, el Basurita es como la versión Salo de la trampa, en el fondo, del Comics Underground de esa época, ¿no? Era un proyecto que venía de Estados Unidos y que tenía toda una codificación con unos monos que habían sacado ya, muy popular y que eran muy tiernos. Entonces un artista underground arma esto Basurita, ¿no? Pero no se entendían mucho de los códigos acá, porque eran los juegos de palabras, los chistes. De hecho, acá no era muy popular esto, los garbage, que se llamaban, como unos repollos. Entonces nos pidieron que lo chilenizáramos. Y al final terminamos dibujando la buena parte de ello. Y claro, lo que tú decís, pues, fue bien iconográfico. Yo creo que hay varios códigos y jugamos un poco con el borde, ¿no? Con la línea. Obviamente en esa época hubo una reacción de los padres, protestas, salimos en las noticias. Nosotros pensamos que nos iban a crucificar en Salo, que ahí llegamos nomás y nos llamaron de la gerencia, habían vendido millones, ¿no? Entonces habían encontrado todo un nicho, fue uno de los álbumes que más se vendió. Después salimos con figuritas extra, etcétera. Y claro, ahí con internet después, por ejemplo, me enteré que en Argentina lo reimprimieron, que venden sobres de colección, ¿no? Todo un culto a través del tiempo, ¿no? Sí. Ahí trabajé con Carto, otro dibujante chileno del cómics de los 80, ¿no? El que hizo los Cuadernos Torres. Sí. ¿Y trabajaste en algún álbum más de Salo? Un montón. Fui director de arte de Salo. Entonces, justo en la época en que nació el mito y leyenda, ahí aprendí un montón con Cardemil, con un montón de viejos muy capos. Y hubo ahí una migración también, Waldo Retamal, Herrera, muchos de los que venían del cómics, los portadistas, entraron ahí, ¿cachai? Al lado había una agencia de promociones y trabajaba el Silvio Paredes, que tocaba los electrodomésticos.
Entonces se armaba harto rollo. La Trauco estaba ahí en esa época, ya no es San Miguel, sino que se habían ido a Bellavista. Entonces estaba en Pionono, como a 6 cuadras, en una casa que habían ocupado los Pinochet Boys. Entonces estaba al lado de Salo, también físicamente. Y yo también me fui en esa época a vivir en Bellavista, era como el inicio. Entonces no, fue muy entretenido. Hice un montón de álbumes. El Galería del Terror, yo te diría, fue más así como, también tiene su nicho todavía. Galería del Terror, ¿ese es el de los monstruos? Como, claro, el de los monstruos. me encantaba hacerlo. Claro, son puros monstruos clásicos. Después no me acuerdo si antes, después del Basurita Creo que fue. nos piden un álbum y armamos ese con el Carto. Los dos éramos bien fanáticos del cine de terror. Ya en esa época los álbumes no había internet, pues, bueno. Entonces resolvían como la necesidad de colección, ¿cachai? Entonces si quería hay una figurita de Freddy Krueger, de Laserhead, qué sé yo, era la opción de tenerlo. Entonces metimos todo ese cine, el de Sam Raimi, Evil Dead, bueno, todo el cine hindú, coreano, no sé, toda esa bola como de maldita sea, ¿cachai? En un producto para niños. Entonces, claro, también por eso yo creo que los dos son permanentes, porque funcionaban con el cómics con distintos niveles de lectura, ¿no? Según como el conocimiento que tú tuvieras, ¿no? De ahí se completaba como la comunicación. Sí, me acuerdo que en ese tiempo pegaba harto cuentos de la cripta, que hartos niños lo veían y o sea, la serie animada de la cripta, entonces como que todos andaban también con esa onda del terror clásico, de historias de terror, de monstruos y cosas así. Y todo. Claro, pero era el boom del VHS. Entonces todas estas películas que medio habían pasado coladas en la nada misma se reeditaron en VHS y muchas se volvieron clásicos. El Sam Raimi y todo ese cine B, ¿cachai? Entonces no había tampoco tanta producción, ya te habías visto todos los bestsellers, estaban arrendados, entonces te metías rápidamente en este cine y ya después empezaron a haber videoclubs también más dedicados al tema. La época del blockbuster. Sí, yo me acuerdo cuando chico que era como, claro, la entrada de otro tipo de información gráfica. Era como de salir un poco de la norma que ya sea de la tele, que no sé, llegaban los monos japos. Pero si tú pensáis, todas las revoluciones tecnológicas y estéticas responden a una revolución técnica, ¿no? Bauhaus, ¿cachai? Las bases mismas del diseño. Entonces, de lo que hablamos cuando hablamos de esa época, estamos hablando del VHS y de la fotocopiadora. ¿Cachai? La fotocopiadora genera los fanzines y los fanzines generan el cómics, ¿no? La autoedición, ¿cachai? Un poco la volada de esa época. Y la otra que quizás podríamos hablar es como el sintetizador, la guitarra eléctrica, ¿cachai? Como el acceso a esa otra tecnología genera otro mundo. Y vais teniendo saltos tecnológicos, porque el sintetizador se monta sobre el rock y arranca la electrónica. Y hoy día hay una revolución estructurada por las redes y por la impresión offset. ¿Cachai? La posibilidad de imprimir offset en colores ha generado también otro mercado, otra visión, ¿no? Que antes estaba súper estructurada también en las ferias de cómics. Y ahora, como todo, claro, hay un proceso de reinvención con la pandemia. Claro. Pero ¿cómo lo llevas tú ahí, por ejemplo, este cambio que viene como del papel del kiosco allá a mucho más digital? Es como una transición ahí. ¿Cómo lo vives ese proceso? ¿En qué sentido como creador? Claro. En general yo siempre pienso en un proyecto como multimedia. O sea, si hubiese tenido lucas y contacto y en vez de estar viviendo en esa época en Colombia, estaba viviendo cerca de Medellín, después viví en un pueblo, Vilcabamba se llama, en la Sierra de Ecuador, después cerca de Cuenca. Entonces, claro, si hubiese estado viviendo en Los Ángeles, quizá habría tratado de hacer una película. En el fondo eso es lo que estoy tratando de hacer, o como de armar un mundo, una serie, ¿cachai? Un universo, un poco. Entonces siempre lo veo desde ahí, es inevitable.
fui desarrollador de software y aplicaciones por 30 años. Entonces, como que me decía, oye, ¿cómo sería esto para el teléfono? Puta, así, ¿cachai? Y de una u otra forma igual como que meto escenas que están medias pensadas también con esa lógica. Me gustaría que esto fuera como una serie, así como una serie para televisión por demanda. Y en la práctica, un poco en función de lo que estamos haciendo, liberando los contenidos ahora, por ejemplo, el editor financió el costo de la creación, entonces esta versión en blanco y negro la vamos a liberar. Ya está liberada, de hecho, completa. ¿Cachai? Igual la subí en Issuu, que es una plataforma no es web, ¿cachai? Todavía no hago eso. Yo me imagino que en algún minuto lo haré con la versión en color y ver en la medida que hay alguien que quiera monetizar. Pero el primer criterio fue ese, o sea, como entregar lo que queremos entregar y que esté disponible para todos, ¿cachai? Eso fue como la primera lógica. De ahí ahora un mes vamos a sacar la versión en papel, vamos a buscar mecánicas de distribución directa en algunos de los puntos de venta que hay de distribución y quiero armar bien una estructura como de venta a través de internet, ¿cachai? Del producto físico, armar como un box con varias cosas adentro, un poco como lo hacen mis socios en la India. ¿Cachai? Que es también como una respuesta a este momento, ¿cachai? De que estás en tu casa, mucho en cuarentena, entonces, puta, por un poco más de plata te llega una caja con la revista, el sticker, el books, otras publicaciones, ¿cachai? Y algo más también de colección, originales, ¿cachai? O portadas autografiadas, qué sé yo. Un poco esa estructura me parece que por ahí va el tema, o sea... Yo creo que hoy en día tiene harto que ver con un tema de esto mismo que estamos haciendo ahora, como de contacto directo, ¿cachai? Ya no está como el editor, el autor, o sea, podéis escribir, podéis ir a talleres con ellos, les podéis mostrar tu obra, les podéis pedir comisiones y tener portadas, bueno, para tus fanzines, o sea, creo que para allá va la cosa, en una weá bien dinámica. Y para mí es súper normal, la verdad, o sea, por lo que les contaba, yo teletrabajo como hace 20 años, trabajé mucho en desarrollo de software, me tocaba en esa época trabajar con gente en distintos países y vengo viviendo como hace 6, 7, un poco más, como 8 años de nómada, digamos. Entonces tengo toda mi plataforma, mi escáner, mi cámara, tableta, todo el tema y me instalo cerca de la naturaleza, donde no gaste mucho dinero, donde tenga buena comida, buen aire. Y así como tratando de disfrutar un poco la vida y poder vivir del arte, ¿cachai? Eso es muy, muy difícil en las ciudades. Es muy difícil vivir en las ciudades. Vivir del arte ya es más difícil todavía. Entonces, ha sido súper buena esta época, la verdad. He tenido hartas comisiones, mucha gente como siente que se va a morir también, quiere realizar los sueños de su vida, entonces muchos proyectos no han empezado a concretar, ¿cachai? No me han faltado como propuestas. Y el tema del teletrabajo se normalizó, pues, o sea, que era como el principal obstáculo que podía tener en algunas partes, porque no sé, el año pasado me tocó hacer un libro para el MIT con el César Hidalgo, por ejemplo, y obviamente todos estaban súper acostumbrados a teletrabajar, ¿cachai? Y no sé, los temas de los pagos, por ejemplo, de la facturación, todo eso súper resuelto, ¿cachai? Para los gringos esa weá fluye, pero sin problema, les mandáis un PDF, que es un invoice y ya, y te deposito y chao. Entonces, no, yo te diría que en ese sentido bien. Y ahora eso, o sea, como conté esta historia, ahora me interesa colorearla y ir bajándola a este otro formato. Ahora hacer el impreso, de ahí yo creo que me voy a tirar a hacer una versión en inglés. Me interesa mucho armar una versión internacional. La que armé ahora es muy para Chile. La terminé el 2019, o sea, pasó un buen rato antes de que ahora se publicara y se liberara. De hecho, muchas de las cosas que anticipaban en el cómic ya pasaron. Entonces me interesa eso, colorearla y hacer la versión en inglés, para tratar de publicarla en otro mercado. La idea. No, que iba a comentar que básicamente en tu caso fue orgánico,
mucho más orgánico lo que ahora se está viviendo, de como que la gente está dándole más a la producción, al estar fuera de las convenciones de la industria. Tú ya lo venías haciendo de los 90 básicamente. Como más el trabajo más underground, más personal se podría decir, que ahora como que ya hasta en la música, en el arte en general, como todo está un poco más independiente. Tú partiste hace rato en eso, se podría decir que tu carrera ha sido así, pues. Sí, bueno, he tenido la suerte también de tener el apoyo de la Trauco, o sea, ¿cachai? Lo mismo de mi editor en India, y sí partí, weón, puta, así cobrando miseria, ¿cachai? Y entrando un poco así también. Y la dura llevaba como 30 años dibujando, o sea, cuando empecé a dibujar estaba dibujando con el orto, ¿cachai? Esto es como un arte marcial, entonces tuve que retomar, redibujar para atrás. Ahora me pasó lo mismo, reedité el cómic, estuve 2 meses reeditando los textos, le agregué 12 páginas, ¿cachai? Como me cuesta harto la weá, no me sale así fácil. Es duro el trabajo. Pero sí, pues, o sea, a mí lo que me pasó, como te digo, que tenía mucha necesidad como de contar esta historia. Entonces, como me ofrecía este formato, y bueno, por lo mismo recién liberamos ahora, ¿cachai? Ha sido súper complejo igual el proceso. Pero se puede, bueno, se puede. En el mismo momento en que estamos hay mucha demanda, y este tema de las comisiones, lo que te hablaste, contacto como más directo entre los fans, o sea, siento que la cosa ahora es un poco así, ¿cachai? No sé si tirarse a la autoedición, pero esos canales son fantásticos, ¿cachai? Cuando yo trabajaba en la trama me llegaban caleta de cartas, o veía a los fans en la feria, en algunos de estos días. Pero ahora es mucho más dinámico, ¿cachai? Entonces el mismo cómics también me lo tomo así, no lo veo como un producto terminado, ¿cachai? Como publiqué esto y ya es, o sea, por ejemplo, lo que te comentaba, quiero hacer una adaptación para inglés, me interesaría mucho llevar la serie y hacer una adaptación para eso, popular a fondo, ¿cachai? Ir como bajándolo a distintas cosas. Mauricio, ¿cómo es el proceso en el que se llega, por ejemplo, a Duque 23? ¿Cómo por ejemplo, estuve leyendo que me parece que menciona a Fernando Duque, que hizo estos análisis bien casi medio Nostradamus de lo que iba a pasar y que iba pasando. Claro, mira, a mí lo que me pasa es como me golpea caleta cuando sale Piñera, ¿cachai? En Chile. Yo estaba en Colombia también, entonces tampoco cachaba muy bien qué estaba pasando bien allá. Pero me voy de Chile por lo mismo, o sea, ya es una historia un poco más compleja, pero básicamente ya sentía ese olorcillo, ¿cachai? Muy parecido al de los 80, ¿cachai? Y veía más o menos la dinámica para dónde venía. Con mi pareja ya estábamos hace rato también como en esta opción de lo que le hablaba, una vida como más nómada, así como sé que en la ciudad ya no pasa nada, te la pasáis en puros tacos, weón, tenéis que pagar puta por todo, el billete no basta, weón, un puto sistema de esclavitud, hay que huir de esta weón. Y yo siempre vi también el tema tecnológico como un camino, ¿cachai? Una opción. Y en un minuto te das cuenta que Chile, pues, weón, vale lo mismo que Nueva York. Entonces, si puta, o vivo en Nueva York y Tokio, o qué mierda estoy haciendo acá, ¿cachai? Y bueno, y me estaba como en ese proceso, y medio pensando ya en volver a Chile, que sí, sale Piñera, y yo, wow, ¿cachai? Y entre los documentos que me encuentro con el de Duque, ¿cachai? Y me sorprende mucho porque él da una explicación súper clara de por qué, ¿cachai? Y empiezo a leer los papers, y además él da una explicación como súper nítida del proceso histórico de Chile, ¿cachai? Y con una visión un poco más científica, un poco más distante, un poco más técnica, ¿cachai? No tan involucrada como en la ideología, y básicamente una visión colonial, ¿cachai? Desde el colonialismo. Y coincide mucho con mi visión, ¿cachai? Y además con lo que yo he ido viendo en estos otros países que fui visitando, que fui conociendo. Entonces como que me baja una necesidad como esta guay, que rescatarla. Esta cuestión hay que contarla, hay que estructurarla, y en este formato no le va a llegar a nadie.
como un paper académico, como nota en algún diario. Y él además me meto a leer el texto y plantea un futuro, ¿no? Habla de una gran crisis económica para el 2019, una crisis en el fondo en el sistema capitalista, a raíz de las pensiones de los boomers, del valor del dólar, y describe un poco por qué salió Piñera y por qué también la oposición ve una mejor oportunidad, etcétera, etcétera, y plantea un escenario, ¿no? Entonces, un poco en ese ejercicio yo ya empiezo a trabajar también en este otro libro sobre la inteligencia artificial y las connotaciones morales de la decisión de la inteligencia artificial. Y me empiezo a encontrar con los escenarios que plantea la MIT y lo que me pide César Hidalgo, yo resolverlo en cómics, esas situaciones, en 3-4 minutos. Entonces me empiezan a llegar los textos de los estudios todo, y veo una visión del mundo bien como caótica y coincidente con lo que él habla, y veo como esta disrupción de los medios digitales. En Colombia conozco un personaje que me habla de Hariri, ¿no? de este gringo, ¿cachai? Y empiezo como a ver este escenario muy entretenido. Al Elon Musk, que en esa época le estaba yendo como las pelotas con Tesla, estaba a punto de quebrar y tenía esta idea de ir a Marte. Y me llama mucho la atención que lo encuentro en internet como el nuevo Tesla. ¿Cachai? Y para mí Tesla es como un personaje de puta, había escrito una obra de teatro de él, entonces, ¿cómo que el nuevo Tesla? Y empiezo a cachar el perfil del loco, todo, y así se me empieza como a armar esta idea de anticipación. Empiezo a percibir un poco para dónde va la cosa, que las coincidencias entre todos estos escenarios, ¿no? Y sobre todo en el libro del Instituto Tecnológico Massachusetts, que no es ficción, pues, bueno. O sea, no gastan plata, weón, planteándose tsunamis si no supieran que van a haber, o grandes crisis económicas, de sustitución tecnológica de los puestos de trabajo, una serie de problemáticas, weón, que el manejo, ¿cachai? Autosuficiente de los vehículos, un montón de problemáticas, ¿no? En mis páginas esta parte de ese trabajo, y están los links también a la edición digital que está disponible el libro de César en inglés. Entonces agarro como todos esos temas, un poco la visión de lo que está pasando para Chile, y como el 2017 empiezo a escribirlo y termino el 2019. ¿Está ahí? Y esto ya se me cruza de frentón con el tema como de los pueblos originarios. Ya cuando me voy de Chile, o antes de irme de Chile, digamos, vivo un poco más de un año en la Isla de Pascua. Yo ya había ido muchas veces a la Isla de Pascua y tenía un vínculo familiar fuerte allá con los tuquis, con harta gente, ¿no? A raíz de la película de Mampato, donde hago mi primer viaje, y Nueva Piru me enseña, ¿no? Me enseña sobre cómo son los Rapa Nui, cómo es el mundo Rapa Nui, me ayudan en el levantamiento antropológico y de dirección de arte que estaba haciendo. Entonces ya cachaba muy bien como las visiones ancestrales, ¿no? En el segundo viaje conozco a otros cobros, ¿cachai? Y me van como contando. Y en Colombia me vinculo en particular con los arhuacos, los cogi, los pueblos ahí de Santa Marta. Y después cuando viajo a Ecuador, me vuelvo a encontrar con los cogi, ¿no? Chamanismo, de esta otra visión, fuera de la visión occidental, ¿no? Y que resulta súper lúcida en este minuto, ¿verdad? Entonces ellos ya como que anticipaban un poco cómo se venía el mono, ¿no? Y empiezo a ver esas coincidencias, como las visiones entre estos pueblos es lo mismo. O sea, los mapuches, los arhuacos, todos estos pueblos antiguos no tan conquistados te hablan de lo mismo. Vivieron 5 mundos, que hay un siglo, que hay una cuenta corta, que hay una cuenta larga, que estamos llegando al final de la cuenta larga, del Pachacuti, ¿cachai? Entonces como que se me juntan las dos cosas, o sea, porque el Instituto Tecnológico de Massachusetts se pregunta, oye, ¿a quién tiene que salvar en caso de un tsunami la inteligencia artificial? ¿A la gente de este pueblo, a la gente de este pueblo? ¿O los dos pueblos arriesgando que se mueran todos? ¿Para qué se hacen esas preguntas, digamos? No, en Boston Dynamics, digamos, fabrica ahí los robots, digamos, no es Robotech, ¿cachai? No, es The Real One.
Entonces digo, wow, acá hay un escenario, ¿no? Y que no, yo dije, no hablan ya del calentamiento global, hay chorromil agendas distintas, ¿no? Entonces veo esta conciencia de mito y me parece súper entretenido. Y lo empiezo a cruzar en el fondo con investigar muy profundamente estos mitos científicos, estos mitos ancestrales y verlos como desde un punto de vista científico. Me empiezo a dar cuenta que en realidad la raíz española, la raíz judeo-cristiana es muy de fantasía, ángeles y cuestiones. Y que estos pueblos originarios más bien son navegantes, grandes observadores de las estrellas, del tiempo, de su ciclo, y que hay todo un tema de monumentos, de conocimiento, de una información que nos quieren entregar. Y me doy cuenta un poco de eso, de que hay un proceso básicamente en la Tierra, ¿no? de debilitamiento magnético, de pérdida de la protección, ¿cachai? De la capa de Van Halen, y todo un ciclo natural de destrucción electromagnética plasmática en que se producen una serie de figuras en el cielo, ¿cachai? Migran las auroras boreales hacia el trópico primero, y un poco eso es todo lo que está rescatado en toda esta mitología, ¿no? Y en todo el ocultismo, o sea, en todo, no en algún ocultismo, en todo ocultismo. Y empiezo con esta visión a raíz de los estudios de unos gringos, ¿cachai? Que hacen estos modelos de plasma en laboratorio y empiezan a hacer un levantamiento de todos los petroglifos y establecer mapas y logran establecer un calendario súper claro más o menos del evento, ¿cachai? De este evento final. No hay claridad sobre la fecha, los códigos concretamente me dicen que van a haber 4 días de oscuridad, que no hay que asustarse, que hay que buscar refugio, que hay que meterse en una cueva, que va a haber una inundación, que van a bajar los gigantes del cielo a devorar a sus hijos y que esto de a poco después se va a recuperar, ¿no? Y que ese tiempo está cerca. Y que para protegerse de eso hay que recuperar o reempoderar ciertos sitios, ciertos lugares ancestrales, lugares de poder. Ya los obvios, que Stonehenge, Machu Picchu, no sé, Cerro El Plomo, en Aconcagua, qué sé yo, Torongo, en Rapa Nui, no sé, ¿cachai? Y que esto de alguna forma genera como una red electromagnética, una red espiritual, una red psicotrónica, no sé qué, que ayuda a sostener de mejor manera este momento y poder pasar. Y que ellos están en eso, ¿cachai? Y un poco el cómic se trata de esto. O sea, yo me pregunto y digo, Duque llega hasta que Piñera abandona el poder, digamos, y asume por fin este gobierno socialista, y Duque lo pinta un poco como una estructura un poco chavista, ¿cachai? Habla de la reforma carabinera, un montón de temas, bueno, que hace un tiempo uno jamás habría pensado y que vemos cómo se van concretando. Entonces tomo la historia ahí para adelante y después ¿qué hace Piñera? Entonces digo, se va a ir a Marte, se va a ir a Marte, o sea, lo que está haciendo la elite, lo que están haciendo todos estos hueones es virarse. ¿Cachai? Y digo, claro, pues esta cosa se está yendo a la chucha, todos estos relatos son verdad y estos locos se van a ir a Marte y van a mirar la weá desde allá, ¿cachai? Y me empiezo a hacer como las preguntas y desde ahí empiezo a desarrollar el cómic. ¿Y quién gobierna en Marte? Marte va a ser una democracia. Veo que Estados Unidos ya está armando su Space Force, que está empezando a legislar, o sea, en Marte ya hay una fuerza militar y policial. Y entonces me empiezo como a armar ese relato, ¿no? Y pienso un poco en el relato del cómic, que es la historia de una revolucionaria, una ex guerrillera, una ex comunista que está medio, al parecer fue parlamentaria, ¿no? Y se plantea una revolución en Marte, ¿no? De alguna forma llega a Marte y se plantea un gran atentado, un magnicidio, ¿cachai? Y a partir de eso acceder al poder. Y de ahí ella empieza a tener toda una evolución personal, ¿cachai? Que va derivando como en una revolución mística y que de alguna forma es la historia de la revolución. O sea, de cómo las revoluciones van migrando esta idea de la revolución industrial que nos da este mundo de izquierdas, derechas, comunismo, capitalismo, a este escenario de la revolución digital, ¿cachai? Donde ya es otro el escenario, ¿no? La derecha quiere sueldos mínimos, qué pasa con las pensiones,
donde va a haber esta casta de Homo Deus, este 10% que ya no solo va a tener toda la plata, sino que todos los recursos tecnológicos para pichicatearse, para transhumanizarse, para perpetuarse, ¿no? Para vivir el doble, el triple que el resto, o de frente a no morirse nunca y trascender en las máquinas. Por el otro lado va a haber un 10% que va a ser la clase consumista, que va a tener presencia digital, que se va a poder insertar, que va a tener trabajo, que va a participar de la revolución digital. Y después va a haber un 80% que va a vivir en guetos, probablemente con un sueldo base, sometido a ciertos retos mínimos y con una propuesta de vivir una vida virtual, ¿no? Básicamente a través de los medios digitales, a través del consumo y probablemente con harto alcohol, harta droga, una exageración. Y una estructura social bien parecida a la que vivió Sudáfrica en el apartheid, a la que vive en India los palestinos. Entonces por ahí va un poco la descripción del cómic, ¿no? Estas son las propuestas que hace Hariri, que hacen muchos de los filósofos, de los políticos del momento, ¿no? Entonces eso te diría que agarro como Duque hasta ese punto y de ahí ya digo, bueno, ¿y esto cómo sigue? y de ahí ya me voy en esta ola más de ciencia ficción y al final ya de frentón una cosa más mística o espiritual, si queréis llamarla, no sé, que tiene que ver también con los misterios científicos de lo que yo puedo averiguar, o sea, que tiene que ver con ya la física cuántica casi, o sea, qué es el magnetismo, qué es la gravedad, cómo influye en nuestra salud, cuál era el conocimiento que tenían los pueblos ancestrales, cómo usar la ionización en las cataratas o en las cumbres o a través del uso de piedra imantada, qué sé yo. Hay todo un mundo ahí que me parece súper misterioso y que un poco lo dejo entrever, pero que no tengo idea, y que tiene que ver ya, no sé, con esto una Matrix o no, como estas preguntas de la realidad. Y que tiene que ver mucho con estos mitos, ¿no? De estos otros mitos modernos y que son los mitos antiguos. El mito tiene el valor que de miles de historias sobreviven ciertas historias, ¿no? Porque la sociedad les da un valor, o sea, ¿no? Nunca un mito es boludo, ¿cachai? O sea, ¿por qué la Tierra es plana? No sé por qué la gente piensa eso, ¿cachai? Entonces, alguna razón tiene que haber detrás de eso, ¿entendí? Y así por qué la gente piensa en los reptilianos, los arcontes, ¿cachai? Son mitos súper antiguos, y hay miles de otros mitos que no pasa nada, digamos, nadie le cree mucho a Sisto Pacto, Arquímedes, no prendió, por así decirlo. Entonces también me parece muy, muy interesante tomar ese mito. Y ahí hay todo un trabajo súper interesante que he ido cantando ahora a través del tiempo y que en este minuto se volvió así como wow, ¿cachai? A raíz de lo que ha pasado ahora, de cómo se ha ido estructurando este estado de control que te hablaba, o sea, ya el pensar en toques de queda, horarios, salvoconductos, pases, zonas, ¿cachai? Controles, una estructura militarizada, o sea, empieza a avanzar súper rápido el esquema hacia allá, y paralela a la agenda digitalizadora. Zafaron de esta crisis, se suponía que iban a quebrar los bancos, que iban a haber grandes desfalcos el 2019, ¿no? por esta carencia de efectivo de Estados Unidos para pagar la no ocurrió. Curiosamente se murieron buena parte de los pensionados. No sé, pues, ¿cachai? No me meto también tanto como en la agenda cotidiana, trato un poco el tema en el cómic de lo que está pasando ahora, en lo que ya había escrito antes se habla de la pandemia, en términos generales, como uno también de los escenarios. Ellos hablan del evento, ¿no? Y es desde esta catástrofe electromagnética, de recursos, de una crisis medioambiental, una crisis social, todo al mismo tiempo, ¿no? Y detrás de esto tampoco hay una agenda, o sea, no sé si están los reptilianos, los Illuminati, están todos, yo creo que tienen toda una agenda, ¿no? El Vaticano, los chinos, Silicon Valley, el Elon Musk, la industria militar, la industria del petróleo, el narcoestado, ¿cachai?
Pero de alguna forma sí, claramente varios se pusieron de acuerdo y empiezan a estructurar lo que se llama la hiperdictadura, ¿cachai? Y este sistema como automatizado de control, un poco lo que ya tienen armado los chinos, ¿cachai? Entonces de eso va tratando el cómics y propone un poco ciertas formas de tratar de lidiar de mejor manera en este momento. Y Duque 24, que ya lo estoy empezando a trabajar, habla un poco de la continuación de la historia. ¿Qué ocurre después del evento? Lleva un poco el manual de sobrevivencia del evento y de reconstrucción de la sociedad, que no sé si yo lo veré o no. No sé si lo que te comento va a pasar de acá a 12 años, como la fecha. A mí los viejos me dijeron que antes, ¿no? Me hablaban a la fecha como 6 años más o menos, que debieran empezar estos cambios. En lo concreto, el 2012, la anomalía del Atlántico Sur está sobre el Atlántico, entre África y Sudamérica, y en este minuto ya está sobre todo Chile, llegando a buena parte de Argentina y migrando hacia el sur, con el camino de Viracocha. Viendo que por África se está abriendo otro hoyo, esos hoyos van a ir creciendo, el polo norte se va a ir a empezar a mover, ya está como a 300 kilómetros creo de donde está, avanza como a 100 kilómetros diarios, no sé. Nadie tiene muy claro como a qué velocidad va a ir esto o qué repercusiones tiene. ¿Cachai? Claramente tiene repercusiones en la salud, en las comunicaciones, y un poco lo que te comentaba, los eventos científicos se supone que empezáis a ver a Quetzalcóatl, ¿no? A auroras boreales verdes en México, ¿cachai? Y eso ya va migrando en unas figuras que son como unas copas, empezáis a ver una especie gigante, ¿no? En el mito. Y eso va migrando hasta que un minuto ya la radiación es muchísima y de ese momento no hay registro hasta que la gente vuelve a salir de la escuela. Y de ahí vienen los relatos centrales de los mexicanos, Cacay Dilú, Tren Dilú, al parecer en ese momento se cierran las fosas del mar, según me explicaron a mí los COVID, la madre tierra cierra la pierna, entonces el mar se sale. ¿Cachai? Que quizás está vinculado a la inversión de polo, ¿no? Quizás si hay una inversión de polo, cambian las polaridades y las fosas se cierran por un momento. Pues durante esos 4 días se produce esta inundación, esta como regulación de todo este tema, queda como en su nueva configuración y de ahí se empieza a recuperar. Básicamente la Tierra pierde su eje y lo empieza a retomar, ¿no? Empieza a volver a los 23 grados normales. Y entre medio queda toda clase de cagas, volcanes, se rearman los continentes, todos los relatos, yo creo que cualquier relato de cataclismo que te hayáis, desde los occidentales hasta los americanos, recogen más o menos estos mismos hechos, ¿no? Para los romanos el mito de Saturno, ¿no? Saturno que devora a su hijo, el cuadro griego. Entonces, de eso más o menos va el relato. Entonces también tiene mucho que ver como con esa investigación. Entonces me resulta súper fácil bajarlo como a distintos formatos. O sea, no sé, me encantaría hacer como una Biblia o la enciclopedia. Hay muchos temas que yo hice en el cómic con la idea de, oye, qué interesante esta weá, la voy a googlear, y te metí a ver, weón, y entras en el mundo, ¿cachai? Está muy armado con esa lógica y muchos de los textos también los armé así, o sea, tomé muchos textos, son textos literales de algunos de los personajes o textos, ¿cachai? Que fui armando como desde internet también. ¿Cachai? Mucha investigación biográfica en directo, cosas que me pasaron, que me dijeron, que las vi, ¿cachai? Y me interesa mucho eso, o sea, como el cómics desde lo propio, desde lo que conocí y también como estilo de vida. ¿Sí? Siempre encontré fascinante esta volada con el Hugo Pratt, que yo creo que sigue un poco al chance, pero de vivir como tu historia, ¿no? De escribir. Entonces, en el fondo, todo lo que dibujé en el cómic lo conozco. O sea, la Isla Pascua viví 1 año y medio, te cierro los ojos y te la voy a dibujar entera.
luego toda la playa, ¿cachai? Y todo lo mismo, o sea, muchos de los personajes que aparecen ahí, como los ancianos de los originarios, son personas reales que yo conocí y me dijeron lo que está escrito en el cómics. Hay otras cosas que tienen que ver con estas investigaciones tecnológicas, ¿cachai? Y claro, hay un minuto en que juego para que sea más entretenido, para que haya un poco más de ficción, de fantasía y todo, pero me gusta mucho como esa lógica. Entonces ahora, por ejemplo, tengo muchas ganas de escribir sobre el Duque 24, ¿no? Y agarrar otro como grupo de mitos, ¿sí? El de la Tierra Hueca, el de la Atlántida, todos estos mitos que tienen que ver como con la geoformación, ¿sí? Hay un gallo que hizo un mapa como que haría la Tierra después del cataclismo, ¿sí? Y aquí donde vivo, a pocos kilómetros, está la cueva de los Tallos, ¿sí? Que es una de las cuevas donde supuestamente está la biblioteca metálica de oro, ¿cachai? De la Tierra Hueca, según los estudios que hizo Von Däniken, ¿cachai? Y es una cueva custodiada por el pueblo Shuar, ¿cachai? Y este pueblo reductor de cabeza, ¿cachai? Que otro de estos pueblos no conquistaban. Entonces, puta, me muero ganas de ir a la cueva, de ir a escuchar a los viejos. Ya vivía antes en cueva, entonces caché toda la historia del padre Crespi, fui a ver el museo, hablé con gente que había conocido al viejo, los cuencanos me contaban los mitos locales de realmente qué había pasado con él, con Von Däniken, con toda esa historia, ¿no? Entonces, un poco desde ahí baja el tema. Y un poco como lo veo, puta, podría ser un documental, ¿cachai? De lo que te cuento, feliz también, pues. Me encantaría, ¿cachai? Tiene que ver con temas que me son cercanos y que de una otra forma también acá vine evolucionando, vivía en Cuenca, vine para acá y de repente me llevan a un paseo y empiezo a ver los petroglifos y me encuentro que son todos los mismos petroglifos que me habían hablado acá y pregunto y digo, ¿hay alguna cueva grande por acá? Sí, hay una allá, la cueva de los brujos, cuando cayeron los gigantes de fuego, el brujo se raptó a los niños y se los llevó para allá. De chuta, bueno. Sí. Y hay más cuevas, sí, la cueva de los Tallos, me dicen la famosa cueva de los Tallos. Y wow. Entonces, nada, pues terminé viviendo acá, tengo vecinos choas, ¿cachai? Nos hemos ido haciendo amigos, les voy preguntando. Entonces, nada, me parece interesante, como un mundo también que me interesa mucho rescatarlo, por eso lo vivo también, un mundo que cambia súper rápido. En los 30 años, 20 años que me tocó ver la Isla Pascua cambió un montón, se fue perdiendo un montón de temas. Minúa Piru murió hace 3 años, ¿cachai? Tratando de repatriar muchos de los tesoros Rapa Nui que todavía están en museos de Europa. Acá mismo, en la zona donde estoy, se está poniendo el primer proyecto de megaminería de oro, ¿cachai? En la mitad del territorio Chuaz, así onda Avatar, ¿cachai? De Real Avatar, ¿me entendí? Entonces, hay todo un tema, ¿no? Y me di cuenta que en este tema como de antisistémico y antifascista existía como este trasfondo colonial y que estos pueblos originarios forman parte fundamental de eso, de estructurar esa lucha, de la forma de hacerlo, tienen un baluarte, un conocimiento que es previo, ¿cachai? a la era industrial, que es previo al capitalismo, que es previo al socialismo, y que entiende claramente de mejor manera además estos ciclos naturales, estos momentos, están mucho mejor preparados que la mayoría para sobrevivir a esto, ¿no? Los que no alcancen a juntar la plata para comprar el pasaje en el SpaceX. Yo espero juntarlo, maldita rata, no sé usted. De un acero, mientras esto se fríe. Bueno, esa es más o menos la historia, pues, chicos. Buenísimo. Ahí, por ejemplo, claro, este rescate que haces en la obra de la inteligencia artificial, este futurismo que ya no es futurismo, sino que
no sé, por ejemplo, se me viene mucho gráficamente a la mente Akira, se me vienen todas estas películas que Sí, no, claro. de toda esta cagada que está y que pensamos que era como tan lejano, y de repente nos vemos que estamos viviendo en el centro del cataclismo mismo y estallando la cagada por todos lados, y que por otro lado resurge esta ancestralidad, que también ahí a mí es un punto que me gustó harto de Duque, que cuando aparece esta ancestralidad, que por eso también me encantó preguntar, que también te lo quería preguntar, como ese conocimiento antiguo, esa sabiduría que viene a quizás no a calmar la cosa, O sino... sea, ¿cachai que yo dibujo las protestas de Chile el 2017 o el 2018? 1 o 2 años, ¿cachai? Y dibujo las banderas con la cruz, ¿cachai? Con la chacana, se llama acá, ¿cachai? Allá la estrella mapuche, para decirlo en simple. Entonces, después cuando veía las banderas de verdad flameando, bueno, así... Además tiene como esa dimensión el tema, o sea, de wow, así como chucho. Que se cruza mucho como lo que les hablaba, o sea, obviamente por la investigación. Yo lo que traté de hacer fue una obra de anticipación. Ya tiene como esta salida media mística, y le digo, y fantástica, pero que tiene que ver con mi incapacidad como de dibujar lo que he sentido, lo que me han contado, ¿cachai? Trato como de hacerlo de la mejor manera y que le llegue a la gente de distintas maneras. Le llegará más científicamente, otros políticamente, otros espiritualmente, ¿cachai? Como es eso, te podría decir, o sea, yo creo que nuestra visión es muy, para mí el tema de fondo, y que por eso parto con Duque y por eso le pongo Duque. Hay 2 razones por las que se llama Duque. Uno es como un homenaje a esta piedra inicial, a este viejo sabio del Duque. ¿Ya? Y como esta necesidad también, yo digo, bueno, hay un montón de buenos sabios y hay un discurso súper tonto. ¿Ya? Yo le estoy hablando del 2017, es importante retraerse a ese momento, ¿no? A mí me pasaba incluso en mis reuniones con los traucos y no sé, pues métale reggaetón, pidiendo pizza, tomando chelas y weón, felices. Y yo como que miraba la weá de acá y había cachado también el panorama en Colombia, ¿cachai? De estos amiguitos de Piñera, de este como mundo paraco, militar, narco, ¿cachai? Ahí mismo habían estado la Escuela de las Américas, ¿cachai? Se había gestado como toda esta historia del 73, ¿no? Y empiezo a ver como este escenario, la volada, conozco un paraco, me cuenta que había estado en el Guelmapu, ¿cachai? Que iban a pescar con mosca para allá todos los años, ya. Entonces está como eso, y lo otro es Duque, pues, bueno. Duque era el candidato de Colombia, el país donde yo vivía, y era como el otro Piñera y también sale electo, ¿cachai? Entonces empiezo a ver eso, ¿cachai? Y Duque es un tema para los gringos que tiene que ver con los Dukes de Hazzard, ¿cachai? Con el supremacismo blanco. Hay barcos, hay ejército, esta idea del duque, ¿cachai? Del blanquito, el dueño de Hacienda, ¿cachai? Y de ahí viene un poco el juego. Y me resulta evidente, no sé si yo influyo al César Hidalgo, el César Hidalgo me influye a mí, pero a los dos nos resulta evidente que esto va hacia un algoritmo, que va a haber un algoritmo de inteligencia artificial que va a ser el que va a gobernar, ¿cachai? Y también se ve como en la agenda este desprestigio de los políticos, y ya empiezan a haber encuestas, primero ensayos, y el César de frentón empieza a trabajar en el tema, ¿cachai? Después hay como replanteamiento y el César le cambia el nombre, porque se da cuenta que, claro, que es lo que yo hago un poco, es una idea bien satánica, ¿cachai? Es como esta idea del Frankenstein, ¿cachai? Y sobre todo en términos de inteligencia artificial. Entonces llega la idea de democracia ampliada, como de una idea de representatividad directa y al revés, como sustituir el intermediario corrupto por un mecanismo más directo, ¿no? Pero yo un poco sigo con esa idea de qué pasa si de alguna forma implementan esa estructura, ¿no? Me doy cuenta que muchos me empiezo a preguntar como de dónde viene el fascismo, ¿cachai? De dónde viene como toda esta estructura, ¿cachai? Y encuentro todos estos religiones como del desierto, ¿cachai? No quiero espolear tanto tampoco. Y me doy cuenta como de esa otra estructura, ¿cachai? Esa otra forma de ver el mundo, muy distinta a la del conocimiento ancestral
que después ellos les ponen paganismo, ¿cachai? Y que en realidad lo que es el paganismo es cachar dónde estáis parado, en qué momento, en qué época del año, y qué crees que está pasando, ¿cachai? Y son básicamente observaciones más que rendir culto, es como una concepción súper, súper distinta. Y empiezo a entender también esta idea del patriarcado, más allá del machismo, sino que como esta idea de la herencia, de los patriarcas, de los patricios romanos, ¿cachai? Y de cómo desde ahí se va estructurando esto y va peleando por esto otro, y me doy cuenta un poco de lo que les decían delante, medio en broma, medio en serio. O sea, yo creo que todos los cultos occidentales cachan esto mismo que cachan los pueblos occidentales. O sea, hay como una capa intermedia de rebaño que no cachan, ¿cachai? Pero no sé, no tengo duda que los masones, weón, que no sé, los cráneos y huesos, los rosacruces, ¿no? Todos estos weones cachan básicamente el tema, y es de hecho lo que está en la psicología, ¿no? Saturno, los ciclos, las 4 direcciones, ya un tema súper complejo que está bien desarrollado en el libro, ¿no? Entonces todos cachan que este weón se va a la mierda, por eso nunca les preocupa el medio ambiente, ¿cachai? Porque la weá como que va a cagar igual, pues. Entonces están armando su plan paralelo, que básicamente es tener búnker, que es lo que tienen la mayoría de la élite. La otra mitad tirarse a Marte, y mientras que hacemos con el rebaño, ¿cachai? Y estas culturas de desierto son literalmente cultura ganadera, ¿cachai? Y familias que se enriquecieron en procesos de venta de armas, esclavos, narcotráfico, ¿cachai? De ahí viene como toda su tradición. Entonces, al rebaño tú le dejáis como un guardián, no te quedáis ahí, ¿cachai? Es interesante también como los mitos sumerios, ¿no? Los mitos Anunnaki como que plantean lo mismo en la vuelta anterior, ¿no? Como esta fuerza esclava, y como que ya el planeta se da la chucha, hay que salir arrancando, ¿quién cuida a estos hueones? La inteligencia artificial, pues, papito, ¿cachai? Que es básicamente el nuevo esclavo, y el que marca como el cambio. Robot significa esclavo, ¿cachai? O sea, siempre fue el plan. Entonces desde ahí fui como jugando un poco también con esas dos visiones tan como contrapuestas, la de los romanos, ¿cachai? Y la de los pueblos ancestrales, en relación a la visión de la tierra, el rol del hombre, la ausencia de este antropocentrismo enfermo, ¿cachai? De que la tierra, bueno, no existía hasta que apareció el hombre, y Gaia, y no sé qué, y todos los dioses, bueno, todo el rato súper preocupados. La visión ancestral no es así, pues, o sea, formamos parte de un gran nudo, de un ciclo, y se agradece y se paga, porque esta cosa es súper inestable. Han habido varias historias, hemos estado a punto de cagar varias veces. Entonces eso, esa visión, y que en este minuto cobró mucho valor. Si te ponía a ver, un tema como de sobrevivencia, yo creo. Es absurdo ver que ahora se está tratando de conquistar otro planeta, o por lo menos pensando en viajar a otro planeta, más que preocuparse del en el que estamos viviendo y no hacer la cagada. Porque ese es el plan, o sea, Elon Musk originalmente para el 2023, ahora fue una de las pocas actualizaciones que hizo el guión, pensaba tener 1 millón de hueones. Ahora los va a tener para el 2030. ¿Cachai? Y 1 millón de hueones son todos los hueones. El pasaje él dice que va a costar como una casa, o sea, va a costar como 30, 40 millones de pesos chilenos. Y te va a ir como con trabajo, una hueá armada, ¿cachai? Y él lo dice, weón. Si tú veis la entrevista, él dice que va a quedar la caga en la tierra. Y plantea lo mismo que todo, que ya sea el virus, ya sea por una hueá medioambiental, ya sea por una crisis económica, y que hay que sacar los huevos del canasto. Pero claro, pues, no se van a hallar a la señora Juanita, pues, van a ir los locos que puedan pagar la hueá, ¿cachai? Y va a ser como la vacuna, pues tampoco cabemos todos. Mira, hay una realidad básica, weón, que además en este discurso como occidental medio romano que les decía no está. Y que es que los recursos son limitados, no alcanzan para todo, nunca han alcanzado para todo, ¿cachai? Y esta idea como que Dios nos ponía una weá y habla la mierda, nunca se va a acabar, y se rebuscan, no, bueno, nunca fue así, ¿cachai? Y ahora menos que nunca.
Entonces se van a asegurar como se han asegurado siempre, pues es cosa de ver la historia, ¿sí? Que es un poco lo que he tratado de hacer, más que quedarte en el noticiario, si las vacunas son magnéticas, no son magnéticas. Es por eso que son cosas que siempre han estado a la vista, muchas cosas que siempre han estado a la vista, han estado pasando, pero claro, hay mucha pantalla de humo, por ejemplo, Hay un adoctrinamiento, o sea, esta gente planifica mucho tiempo, entonces vienen hace mucho rato estructurando, yo te diría que al ser humano, modelándolo de una manera para poder estructurarse en este plan y al mismo tiempo dividiendo, o sea, otra élite que vive en otra, ¿cachai? En otro mundo, ¿no? ¿Cachai? En Chile, no sé, pues los jóvenes con dinero puta, van a esquiar los fines de semana o van a surfear, todos han estado en Europa, en Estados Unidos, hablan varios idiomas, se peinan con los medios digitales, ¿cachai? Y se empieza a dividir la weá. Mientras los cabros chicos están con un teléfono arriba de un cajón tratando de pasar de segundo básico a tercero. Pues. Entonces hay un desechar, o sea, lo que plantea Hariri básicamente que ya no necesita la mano de obra, pues se acabó la revolución industrial, no son necesarias las ciudades, ¿cachai? Y mucha gente sobra, sí, literalmente, ¿no? Y no se va a poder reinsertar, o sea, no es que el taxista, weón, se va a transformar en un programador de código, pues, ¿cachai? A menos que las legislaciones, los japoneses lo que hicieron es tratar de protegerse con la legislación, entonces, si tú contratas un robot, tiene que tener un asistente, y que tenés que contratar un humano, que igual se fume la weá, y su lógica de programación es no sustitutiva, o sea, los robots tienen como un código abierto y el japonés le enseña al robot, pero hay que ver cuánto le dura, ¿cachai? En cambio, las otras estrategias no, pues son totalmente sustitutivas, ¿cachai? Van a instalar la 5G y es para eso, ¿cachai? La gran diferencia más del ancho de banda es que la 5G levanta un modelo 3D del entorno en tiempo real. Entonces se le permite funcionar a las máquinas autónomas, a los autos primero, después a los robots, ¿cachai? Y ejercer el un control a mano desconocido. Entonces van a instalar primero toda esa hueva en la red, en los puertos, la autopista, hacia los puntos mineros. ¿Cachai? Y la movía ahora el PPT-11, o sea, sacar los recursos. ¿Cachai? La plata vale nada, la van a imprimir, no sé, la digitalizarán, recetarían, toda esa hueva. Y los recursos, los robots entran como en un modelo de economía que se construyen a sí mismos, las weas se imprimen, se reciclan, ¿cachai? Entonces la materia prima es lo que necesita, oro, plata, litio, esa wea vale mucho. Y eso empieza a modelar todo lo que está pasando ahora, la geopolítica, ¿cachai? Entonces este cambio, no sé, $, o Bitcoin o lo que sea, pues, bueno, algo así, por oro, por plata, por territorio, por madera, por comida, por bienes reales. Entonces yo me imagino que lo que está pasando ahora es que viene como el intento, digamos, porque también no hay que ser deterministas. Una es la agenda de ellos, otra es la agenda de nosotros, otra es el pueblo, y esas fuerzas han chocado y gracias a Dios en el caso de Chile y de muchos países han contenido la hueá y han despertado, sobre todo el live, de esa cortina de humo, de esa especie de gran sueño, ¿cachai? Entonces en ese proceso, puta, lo que te decía, hay muchas agendas distintas, ¿no? que pretenden llevar a la gente hacia otros lados, pero básicamente lo que plantea Duque es una agenda extractivista. Esa siempre ha sido la historia, ¿cachai? Cómo me llevo el salitre barato, cómo me llevo el cobre barato, cómo me llevo el hilo barato, y entre medio, puta, peleenza entre la izquierda, la derecha, los hombres, las mujeres, los gays, los animalistas, los no animalistas, los carnívoros. Hagan la weá que quieran, ¿cachai? Y vamos manipulando, y vamos inventando, y vamos precarizando una estructura lo más alejada posible del guerrero, del revolucionario, del que analiza, del que tiene camino propio, del que está confiado, y vamos con la imitación, con los antivalores, ¿cachai? Un poco lo que te hablaba, el 2017, ¿no? Vamos baleando el narcotráfico, el reggaetón, la prostitución, ¿cachai? El materialismo, el chancho,
¿cachai? Entonces yo eso es lo que me imagino, ¿cachai? Y mientras ellos no, pues bueno, ellos tienen vida espiritual, hacen yoga, ¿cachai? Comen sano, bueno, se van a vivir a estos lugares más cerca de la naturaleza, ¿no? Entiendo que toda la familia Piñera ya está en Australia, que de hecho los últimos lugares que se va a irradiar. Eso. Mientras los chinos empezaron ahora también a armar su plan de escape, ¿cachai? Se pusieron las pilas rápidamente con el plan espacial. Sí, y también el tema de los chinos también está pasando. Mirar eso. Mauricio, por ejemplo, este cómic, ¿cómo lo trabajaste? ¿Trabajaste en digital? ¿Lo trabajaste en papel? Después lo trabajé súper analógico, o sea, para mí había un tema como al principio de pocos recursos, les decía, y de reencontrarme con el dibujo. Entonces partí como desde donde me manejaba bien. Llevo un montón de años dibujando en digital y como desde el trabajo, entonces para mí también es súper terapéutico encontrarme con la tinta china, el papel, los materiales, el formato más grande, ¿sabes? Salir ahí como del dolor de cabeza al dolor de espalda. Entonces trabajé harto así, como plumilla, pincel, tinta china, formato medio, por ahí después les muestro lo original. Y trabajé toda la otra parte en el computador. Hice todo lo que son máquinas, armas, las ciudades, todo eso lo hice con modelos 3D. Y también me fui como en esa bola, como de lo humano, lo súper orgánico, lo imperfecto, la tinta que se va con el agua, medio inventando cosas nuevas, combinado con modelos, ¿cachai? Que los hice en SketchUp y que además me ofreció una biblioteca súper interesante de todos los modelos SpaceX que me permitieron armar un poco más rápido también toda esa visualización. Y después incluso armé personajes, robots, ¿cachai? Los construí y son todos modelos 3D. Entonces me gusta mucho ese contraste, ¿no? Después lo integré también para que no quedara tan distinto. Pero trabajé así. Y el color lo voy a hacer en digital. Todo el color lo trabajo siempre solo en digital. Y de esto, porque tienen copias físicas, vienen lanzamientos físicos. Todos los que estaba hace un rato. Ahora estamos trabajando en la edición en papel. Debiera salir dentro de 1 o 2 meses. Es muy parecida a la digital. Estamos en la disyuntiva si editar al tiro en color o sacar igual una pequeña edición en blanco y negro. Yo pienso que hay que irse a colores, ¿no? Que ya nadie está como para estar viendo cómics en blanco y negro. Y en lo personal, por la historia también me gustaría ponerle color. O sea, hay como todas estas cosas que son como planetas chocando, ¿cachai? En blanco y negro, la verdad, que pierde un poco. Pero en eso estamos ahora. Ya quedó lista la corrección, está editado y eso. Debiéramos esta semana armar ya lo original y la otra semana estar en la imprenta y ver bien la mecánica de distribución y ya hacer lanzamiento como de la versión en papel. Me pareció interesante lo que comentaba de Akira. Hay un tema ahí como en la obra, en esta cosa de recopilar como estos mitos ancestrales. También hay un intento de recopilar como la literatura cyberpunk, la literatura de anticipación, ¿no? De hecho hay frases literarias no solo de Hariri, sino que de Orwell, del Mundo Feliz de 1984. Entonces también hay varias referencias a Akira, a, no sé, Star Wars, a Linkal, ¿cachai? Un poco como a Star Wars, hay harto también de eso, ¿cachai? Como de llevar un poco un montón de referentes más antiguos que quizás formaban parte más de mi generación, revalidarlos, ¿cachai? Revisitarlos. Además fue súper consciente de que Akira está situado en el 2020, ¿cachai? Que era como una de las fechas importantes dentro del cómic, ¿no? Plantea un mundo, como decía tú antes, muy consecuente. Entonces ya lo saca de la ciencia ficción o del cyberpunk y se empieza a entender mucho más también eso, el cyberpunk como anticipación. Sí, aquí planteando
una idea de hecho, estamos correctos cuando salieron lo del Juego Olímpico, por ejemplo, que iban a ser en Tokio 2019. Cancelaron como en la misma eran en la misma fecha, se terminaron Tetsuo. también es como La Matrix está empezando a desconfigurarse ya, se está empezando a mezclar. Hay cachado, uno de los mitos que caché en internet que es bien interesante, es como de estos recuerdos que todos teníamos y que empezáis a buscar en internet y no era así, ¿cachai? Y todos recordábamos otra historia, así como que estuvieron reescribiendo la weá de otra forma. No me acuerdo cuál es el nombre de ese fenómeno. Pero más allá que ocurran o no, a mí siempre me parece súper interesante el que ya la gente proponga esas cosas. Eso, hay gente que dice que el tiempo va más rápido, ¿cachai? Que los días duran menos. Hay algo ahí, un poco lo que les decía antes también, entre el magnetismo, la realidad, nuestro cerebro, ¿cachai? Cómo se construye la realidad al final, ¿cachai? Desde nuestra percepción, pues, no desde algo realmente tangible. Que ya podríamos entrar en Honduras místicas ancestrales, ya con el chamanismo, ¿cachai? Con miles de temas, ¿no? más misteriosos. Una ebullición de cosas. Oye, cabros, yo creo que lo dejamos hasta acá, ¿no? Yo creo que ya tienen ahí como uno armado. Si después de estructurarlo hay algo más que queréis ver, hacemos otro contacto. Buenísimo. Solo estamos más que bien. De hecho, si te interesa el lanzamiento del festival, tal vez te gustaría estar en contacto para hablar de eso. Sí, pues de todas maneras, o sea, vayamos armando actividades, lo que les comentaba, me interesa mucho como el feedback, el conversar, el ver otras opciones de estos temas, otras obras. Por eso, entonces, vean bien la entrevista, leanse el cómics y nada, pues cuando quieran me avisan y nos juntamos mañana, pasado, cuando quieran. Ya, y puta, súper agradecido por el interés. Ya lo leímos. O sea, yo lo leí, el Pablo va como en la... Ya se la leí. Sí. Bueno, te contamos un poco también como de nosotros, porque nosotros estamos ubicados ahora en la 6ª región. Y el tercer amigo Genial. que falta está en Canadá. Entonces él tiene más problemas para conectarse. Perfecto. Y acá nosotros siempre también somos dibujantes, ¿cachai? Mucho más amateur, pero Hicimos fanzine. somos fanzineros, ¿cachai? Tenemos aquí nuestros canales en que hablamos de estas cosas que nos gustan también desde chicos. Entonces por eso van a ser un gustazo como... Por eso te nombraba el Basurita cuando dije, como al tiro haciendo varias gráficas emotivas. Es que eso es lo bonito, al final esto es un medio de comunicación, ¿cachai? No son productos, no son, me entendí, un puro negocio, ¿cachai? Entonces, claro, pues son temas que a todos nos interesan. Puta, es un momento bien especial también, en el que poder ya comunicarse es una weá que uno alcanza, ¿cachai? Están todos medio aislados, pues, urgidos, etc. Claro. Oye, ya pues cabros, sigo al pendiente entonces y ustedes me avisan nomás. Ya, Mauricio. Ya, yo lo estuve viendo ahí en el Instagram, ahí estuve cachando todo lo que estuvieron haciendo. Pues cacho que todavía empiezan ahora como a publicar las últimas weas del ciclo. Así que nada, pues súper atento. Sí, pues, buenísimo. Ahora estamos, claro, cerramos como nuestra primera temporada, así que también hemos partido hace poco, pero ya llevamos como 10 capítulos, pero siempre estamos haciendo cosas, entonces estamos inventando ahí programas y cosas por YouTube. Entonces, Puta, hay que armar algo formal, yo quiero armar ahí como unos conversatorios, pues, bueno. Entonces ahí de todas maneras lo voy a invitar. Hice uno ahora que no he subido el video con un mapuche, quiero invitar a otra gente. Entonces también para que todos le hagan preguntas, para ir entre todos ahí armando un mono. ya, pues buenísimo. Oye, aguante Mazinger, aguante Mazinger. Ya, pues mi amigo, Ya, todo bueno. el rato, ¿no? Sí, aguante. Bueno, ahí arranca el Cyberpunk, pues, weón, literalmente. Esta es la primera obra Cyberpunk. Go, Mazinger Go. Tenemos nuestro tótem. Puta, weón, grande.
Ya, pues, mi bro, un gustazo, mucho cariño a la distancia. Igualmente estamos hablando. Estamos hablando ahí, vamos Ya, pues, agradecido y eso, no se pierdan. Me escriben puta ahora mismo. Buenísimo. Un abrazo, cuídense. Gracias. de